Hola, somos el equipo 5, que los integrantes son Jonathan Rodrigo, Roberto Campo, Silvana Pérez, Gabriel Sotelo, y hoy les vamos a hablar sobre la sintetización de materiales elásticos. El propósito de esta práctica es dar a conocer la formación de un material elástico y su sintetización, conocer los elementos que forman a los plásticos y darle un uso al plástico para poder controlar el estrés. ¿Qué es un material elástico? Los materiales elásticos son aquellos que tienen la capacidad de recobrar su forma y dimensiones primitivas cuando cesa el esfuerzo que había. ¿A qué nos referimos con esto? Que cuando tú aplicas cierta fuerza en un material elástico, este material elástico va a cambiar su forma y puede volver a su forma. Esto es lo que tienen los materiales elásticos. Bueno, los materiales elásticos están hechos de elastómeros, que son polímeros que generalmente son termoplásticos. Estos confieren características de elasticidad y se deforman fácilmente, pero no son permanentes, o sea que vuelven a su forma. Esto está formado de segregación de hule y caucho, generalmente, y algunos son vegetales y sintéticos. Esos contienen hidrocarburos que les dan una menor elasticidad, pero les dan una mayor dureza y adherencia, que es una característica de la goma. Las mayorías de las gomas se fabrican con caucho natural. ¿Qué es un plástico? Un plástico es un material constituido por compuestos orgánicos, sintéticos o semisintéticos. Estos tienen la característica de que son maleables y por lo tanto se pueden moldear, aunque sean objetos sólidos. Estas propiedades confieren a los plásticos una gran variedad de aplicaciones. Luego, ¿cómo se elabora un plástico? Los plásticos derivan de los materiales orgánicos naturales como la celulosa, el carbón, el gas natural, la sal y el petróleo. Las producciones de plástico empiezan con la destilación de petróleo crudo. Se separa en grupos de componentes más ligeros, denominados fracciones, y en cada fracción es una mezcla de cadenas de hidrocarburos. Una de esas fracciones, la nafta, es el compuesto esencial para la producción de plásticos. La nafta es lo que nos ayuda a hacer los plásticos, bolsas, tapas, popotes y todo eso. Y para fabricar los plásticos se utilizan dos procesos principales, la polimeración y la policondensación, y ambos requieren unos catalizadores específicos. Ok, ¿y cómo se realiza la polimerización y la policondensación? Bueno, la policondensación es un proceso químico por el que los reactivos monomeroles, compuestos de bajo peso molecular, o sea, esto refiere la palabra monómeros, dice que es un compuesto de bajo peso molecular. Se agrupan químicamente entre sí, dado lugar a una molécula de gran peso, llamada polímero. Los polímeros son compuestos muy importantes, ya que algunos cumplen funciones vitales en los seres vivos. Por ejemplo, las proteínas del ADN. La policondensación o polimerización por condensación es un proceso de polimerización donde distintas sustancias reaccionan para crear una o más monómetros, los cuales se unirán entre sí para formar un dímero. Los monómeros se unen entre sí mediante enlaces covalentes. Los tipos de plástico. El plástico PET, también conocido como tereftalato de polietileno, es el plástico más utilizado en el mundo en la actualidad, ya que es totalmente reciclable y también respetuoso con el medio ambiente. Algunas de sus características son que es un material lineal con una gran transparencia y dureza. También es muy resistente tanto al desgaste y a los productos químicos como al impacto, a la rotura y a la temperatura. Se utiliza principalmente en tres áreas. En textil, que ahorita se inició para reemplazar a las fibras naturales, y
siendo es el primer uso en el mundo industrial. En botellas, que es lo que más conocemos, como por ejemplo los refrescos, los jugos o cualquier cosa que provenga de ellas, están hechos de plástico PET. Y en fin, que algunos de sus usos más integrados del fin es en las películas o incluso en los rayos X. Además de eso, ha aumentado su demanda en estos últimos años y también se ha utilizado para la protección y la fabricación de maquinaria, artículos de uso alimentario y sanitario, iluminación y gran variedad de elementos de publicidad. Después de eso viene el polietileno de alta densidad, designado como HDPE por sus siglas en inglés. Se utiliza, entre otras cosas, como para la elaboración de envases plásticos desechables. Es un polímero que se caracteriza por una buena resistencia térmica y química, una muy buena resistencia al impacto, es sólido, incoloro, translúcido, casi opaco, tiene muy buena procesabilidad. Esto quiere decir que se puede procesar por métodos como la inyección y la extrusión. Es flexible aún a bajas temperaturas. Es más rígido que el polietileno de baja densidad y presenta facilidad para imprimir, pintar o pegar sobre él. Además de que es muy ligero, no es atacado por los ácidos. Sin embargo, se le considera una temperatura máxima unos 60 grados Celsius de trabajo para los líquidos, pues a mayor temperatura su vida útil se reduce. Otros termoplásticos ofrecen mayor resistencia a mayores temperaturas. Es mucho mejor para el reciclaje mecánico y térmico. Algunas de sus aplicaciones en la vida cotidiana son tuberías para la distribución de agua potable, envases de alimentos, detergentes y otros productos químicos, artículos para el hogar, acetábulos de prótesis femorales de caderas, es decir, pues las prótesis que te ponen en un brazo, cadera, etcétera, etcétera, dispositivos protectores, como lo son cascos, rodilleras, entre otros, y también se utiliza para empaques para partes automotrices. Además de esto, está el polietileno de baja densidad, designado como LDP. Como el resto de los termoplásticos, puede reciclarse. Sus características son que presenta una buena resistencia térmica y química. Puede resistir temperaturas de 80 y 95 grados Celsius durante un corto periodo, 80 un largo periodo, es decir, que su rango de temperatura es mejor del polietileno de alta densidad. Es de un color blancuzco que puede llegar a ser transparente dependiendo de su espesor. También presenta una muy buena procesabilidad. Se puede procesar por métodos como la inyección y la extrusión, igual que el polietileno de alta densidad. Algunas de sus aplicaciones son en la vida cotidiana, sacos y bolsas plásticas, que son las que se utilizan diariamente y que ahorita las prohibieron. Películas para invernaderos y otros usos agrícolas, juguetes, vasos, platos, cubiertos y botellas. También, como el PET, es utilizado en las botellas. Seguimos con los tipos de plástico. Están los PVC, que son policloruros de vinilo, que es un plástico versátil, puede ser rígido y flexible dependiendo de su proceso, tiene altas resistencias y baja densidad, es tenaz y dúctil, se usa regularmente en tarjetas de crédito, tuberías, revestimiento de cables, pieles sintéticas o algunos marcos de puertas o ventanas. Están los PP o poliprolineno, que son más resistentes y son fáciles de moldear. Regularmente se usan en tapas de botellas, pajitas, fiambreras, neveras portátiles, fibras de tejido y de alfombra, lanas y hasta paneles. Están los PC o poliestireno, son difíciles de reciclar
y su proceso es muy complicado, pero es posible. Se usa regularmente en vasos térmicos, hueveras, bandejas de comida, relleno para embalaje, envases de yogurts o aislantes. Otros son plásticos mezcla, que su producción es no complicada, pero su reciclación sí es muy complicada porque es una mezcla de diferentes tipos de plástico. Este regularmente se usa en biberones, discos compactos, envases para uso médico o piezas de coches. ¿Cómo sintetizar materiales elásticos? Podemos sintetizar materiales elásticos por una sustancia orgánica que recibe el nombre de polímero. Son sustancias que podemos observar en la diapositiva anterior. Los polímeros. Para sintetizarse se hacen reacciones químicas donde el polímero se une con un monómero y se condensan. Los monómeros pequeños son unas moléculas unidas entre sí y, como ya mencioné, son muy pequeñas y al unirse pueden realizar la sintetización de un material elástico. ¿Qué es un polímero? En química, los polímeros son un tipo de macromoléculas, es decir, son moléculas constituidas por una unidad más simple llamadas monómeros. Están unidas entre sí mediante enlaces covalentes. Su nombre proviene del griego poli y mers, que literalmente quiere decir muchas partes. Estos, a su vez, están divididos en polímeros sintéticos, que son aquellos obtenidos en el laboratorio de la industria. Algunos ejemplos de polímeros sintéticos son el nylon, el poliestileno, el policloruro de vinilo, es decir, que los polímeros sintéticos son creados por el hombre a partir de elementos propios de la naturaleza. Además de esto están los polímeros naturales, que son aquellos provenientes directamente del reino vegetal o animal, tales como la seda, la lana, el algodón, celulosa, proteínas, ácidos nucleicos como el ADN, entre otros. A continuación, presentaremos el video de nuestra experimentación. Hola, hoy les voy a enseñar a cómo hacer un experimento sobre cómo sintetizar materiales elásticos. Lo que vamos a necesitar va a ser bórax, pegamento blanco, agua caliente, un vaso transparente y 2 cucharas. Ok, lo primero que tenemos que hacer es agarrar con la cuchara bórax e introducirlo en el vaso. Ok, después de esto vamos a poner 5 cucharadas de agua caliente. Ok, después de esto vamos a agregar 2 cucharadas de pegamento. Ok, después de agregar todos los elementos, vamos a mezclar hasta que nos quede una masita. Si pueden observar, se va haciendo una pequeña masita. Ok, después de que hayamos revuelto todo, tiene que quedar así. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es sacar la masa
y tenemos que envolverla en una forma de pelota. Como podemos observar, aquí ya se va haciendo una pequeña pelotita, pero aún tenemos que seguir haciéndola un poquito más circular. Después de amasar por un rato, tenemos esto, que es el resultado de nuestro experimento. Y para comprobar que funciona, vamos a comprobar que rebota. Y así finalizamos el experimento. La conclusión de esto es que con los materiales que tenemos en casa podemos hacer cosas antiestrés. Por ejemplo, esto lo puedes rebotar mientras estás, no sé, por ejemplo, en una reunión de Meet, en una conferencia, algo así. Y no contamina. Así que estos son otros métodos para, no sé, desestresarte con todo esto de la pandemia, no poder salir y todo eso. Este es otro método.